La historia de los derechos humanos en México no puede contarse sin contar también la historia del doctor Jorge Carpizo MacGregor. Déjenme contarles un poco más de él y de su obra. Soy José Carlos, esto es CNDH TV. Pero antes les cuento. El primer antecedente de la defensa de los derechos humanos en nuestro país viene del siglo XIX, con la promulgación de la Ley de Procuraduría de Pobres de Ponciano Arriaga, en el estado de San Luis Potosí. Más tarde, ya en el siglo XX, se creó la Procuraduría Federal del Consumidor, teniendo como finalidad la defensa de los derechos de los individuos, pero no necesariamente frente al poder público. A finales de la década de los 80 se creó, dentro de la Secretaría de Gobernación, la Dirección General de los Derechos Humanos, y un año más tarde nació por decreto presidencial la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y justamente su primer presidente fue el doctor Jorge Carpizo MacGregor. Carpizo fue rector de la UNAM, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, procurador de la República, secretario de Gobernación y embajador de México en Francia. Además, recibió innumerables premios a lo largo de su vida, sobre todo importantes reconocimientos de derechos humanos por su labor en este tema, tanto como presidente de la CNDH como por los libros que publicó sobre el mismo tema. Fundó la Academia Mexicana de Derechos Humanos y su empeño fue determinante para la creación de la figura del Ombudsman Nacional y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y cuando fue rector, el doctor Carpizo creó en la UNAM la Defensoría de los Derechos Universitarios, impulsando la figura del Ombudsman Universitario, siempre promoviendo el estricto respeto a los derechos humanos en todos sus cargos. Tristemente, este experimentado y aguerrido defensor de los derechos humanos murió en 2012, en la Ciudad de México, lejos de su natal y querida Campeche. Nos queda de él su legado y una de las definiciones más interesantes sobre la libertad de expresión. Solía decir que él se consideraba un defensor de la libertad de expresión, siempre y cuando este derecho no se use para calumniar o mentir. Su ejemplo nos enseña a que siempre podemos hacer más por los demás, sobre todo cuando tenemos la preparación y la inteligencia para cambiar nuestro mundo y hacerlo un lugar mejor para los demás. Soy José Carlos y esto es CNDH TV. Hasta la vista.